provincia de bello nombre, Libertad. Una tierra de historia apretada y densa, 12.000 años vieja, que es la antigüedad que se asignó a los restos de los primeros habitantes que se encontraron. Los huesos de una mujer y de un niño hallados en Paiján. 2500 años antes de Cristo ya había en esa zona gentes que cultivaban la tierra y tejían sus vestidos. Desde entonces, aquella parte de la costa norte de Perú no ha dejado de ser habitada por los hombres, con todo lo que ello implica. La capital del departamento es Trujillo, quizá la más española de las ciudades peruanas y quizás también por ello la primera en independizarse. Dicen sus crónicas que fue fundada en diciembre de 1534 por don Diego de Almagro, que le dio el nombre de Trujillo en recuerdo de la ciudad española donde naciera Francisco Pizarro, el conquistador de Perú. Con mejor sentido que en el viejo mundo, las nuevas villas fundadas por los españoles fueron trazadas a cordel, con calles rectas y plazas abiertas. Hay aquí iglesias y conventos, que solían ser los edificios que primero se levantaban. Pero hay también casas solariegas, de patios enlosados, que hablan de un tiempo reposado y discreto. Muchas fachadas sobreviven balcones de hace siglos, trabajados en madera y con celosías, que hacen pensar en muchachas casaderas acechando el paseo de mestizos galanes. Y aún quedan rejas guardando las ventanas de muchas viejas casonas, idénticas a las de algunas ciudades de España. Parece que los que allí llegaron hace 4 siglos y medio, en su mayor parte extremeños, quisieron hacer de Trujillo una copia mejorada de sus pueblos, con calles rectas y anchas, pero sin perder el aire de una ciudad española. A medias lo consiguieron, porque la Trujillo peruana tiene un rostro distinto, un color diferente, y son otros sus ruidos y olores, como son otras sus gentes. Se fue haciendo grande sin prisas, pero ya en el siglo XVII despertaba la codicia de los piratas ingleses y holandeses. Por eso un virrey, el duque de Palata, mandó edificar una muralla en torno a ella para mejor defenderla. Trujillo y Lima fueron las 2 únicas ciudades amuralladas del Perú, pero el peligro para la colonia no estaba fuera, sino dentro. Fue Trujillo la primera del país en proclamar su independencia en 1820 y la primera en izar la bandera nacional. Todo eso queda ya lejos, y sin embargo es demasiado próximo en el tiempo para la razón de nuestra visita, porque lo que aquí buscamos se refiere a una época anterior a la conquista, anterior incluso a la presencia de los incas. La meta no está en una ciudad colonial, sino en otra más vieja y legendaria,
la mítica Chan Chan. La ciudad de barro que fue capital de un imperio, el centro espiritual y administrativo de un territorio, quizá el más seco del planeta, que se extendió a lo largo de 1.300 kilómetros de costa, desde el río Tumbes por el norte hasta el río Chillón por el sur. Todo es arenales y pedregales sequísimos, y por ellos no se ve cosa viva ni nacida, hierba ni árbol, sino son algunos pájaros ir volando. No le faltaba razón al cronista, porque es esa una tierra seca y estéril, eternamente sedienta y paradójicamente eternamente bañada por las aguas del Océano Pacífico, que es su límite por el oeste. Una franja de tierra calcinada y de dunas, atravesada a veces por ríos que nacen en la sierra pero que solo llevan agua durante algunos meses del año. Sin embargo, hubo hombres que aprovecharon esos ríos con canales y acequias y cuando el agua faltaba hacían crecer sus plantas con la humedad del subsuelo. Aún quedan en Chan Chan algunos huachaques, grandes fosos con paredes forradas de piedra, en otros tiempos estucadas. En el fondo la tierra permeable rezumaba el agua vital que aunque salobre podía ser consumida. Menos profundos, otros huachaques proporcionaban humedad suficiente al terreno como para cultivar en él las plantas necesarias. Solo quedan los más grandes, pero debió haber centenares, porque lo que ahora es un conjunto de montículos ocres donde nada crece, era, según cuentan, una ciudad de jardines. Nada es ya aquí como fue en otro tiempo. Cuesta imaginar que estos restos informes pertenezcan a una ciudad que se extendía sobre 20 kilómetros cuadrados y en la que vivieron más de 50.000 personas. Pero es así como fue, y no como la vemos ahora. Por sus calles anduvieron gentes que vestían de alegres colores. Con ellas se cruzaba la litera de un noble, o una procesión, camino de la huaca donde se iba a celebrar alguna ceremonia. Estos muros, apenas reconocibles, lo eran de palacios y templos, y otros de talleres donde se fundían los metales, el bronce para las armas, el oro y la plata para ornamentos. A la sombra de esos mismos muros se instalaron puestos en que alfareros y pescadores vendían su mercancía. Las calles, ahora silenciosas, estuvieron llenas de sonidos, de voces, de pisadas. También debieron oírse risas y canciones, porque a las gentes de Chan Chan se las describió como alegres y locuaces. Y era además centro al que acudían peregrinos, artistas, comerciantes. En cualquier cruce que ya no existe, hubo tiendas donde se vendía ropa de algodón, que aquí era hilado y tejido. Ese algodón, que como el maíz o la patata, tan importante fue para el antiguo peruano. En Europa era desconocido, pero cuando Herodoto, casi 500 años antes de Cristo, se refirió al de la India como una exótica planta que en lugar de fruto daba lana, ya hacía milenios que en esta tierra era utilizado. Constructores de una inmensa ciudad de barro, dominadores de un extenso territorio, pescadores, hábiles agricultores, tejedores. Pero ¿quiénes eran los hombres de Chan Chan? Uno podría buscarlos entre los de ahora mismo, porque no ha pasado mucho tiempo, apenas 7 siglos, desde que se constituyó el Imperio Chimú, del que Chan Chan fue capital. Es cierto que en las ciudades de esta zona conviven europeos, asiáticos y africanos, y que sus sangres están ya mezcladas con ellos, pero aún hay muchos descendientes directos de los yungas, que es como los incas llamaban a los que vivían en la costa norte, señalando con ese nombre que pertenecían a una región calurosa. Eran los mismos que desde hacía mucho tiempo habitaban esta parte del Perú, hasta que un día, según la tradición, alguien llegó y cambió sus destinos. El Dios creador vino del mar y enseñó a las gentes de Yunca a construir ciudades y templos. Les enseñó a abrir canales y a ensanchar los valles de la costa,
para que crecieran en los campos la yuca y el maíz, el algodón y las pitas, el melón y la calabaza. Fue el mítico Tacainamo, el fundador de la primera dinastía Chimú, que un día llegó al valle del río Moche y suele ser representado sobre una balsa de madera arrastrada por dos nadadores. Un hombre divinizado, o tal vez un dios humanizado, uno de esos dioses maestros que aparecen en tantas tradiciones americanas y a los que se alude como llegados de las estrellas unas veces y otras como llegados del otro lado del mar. Pareciera que leyendas y religiones se empeñaran en llevar la contraria a arqueólogos y antropólogos, empeñados a su vez en que las culturas americanas nacieron y se desarrollaron sin ninguna influencia exterior. El caso es que Tacainamo, fuese hombre o dios, llegó a la tierra de los yungas, les enseñó otra forma de vida y les puso en la senda de la conquista, más o menos como hicieron otros dioses con otros pueblos. Y así nació un imperio y nació una ciudad desde la que gobernarlo. Sin contar al mítico Tacainamo, dicen que hubo 9 reyes antes de que imperio y ciudad fueran conquistados por el Inca. Por eso, en Chan Chan existen 9 ciudadelas. Esta es una de ellas, la que llaman Ciudadela Shudi, parcialmente reconstruida por los arqueólogos para dar una idea de cómo fue en aquellos tiempos ya lejanos. Tal vez fuese la que mandó construir Huacri Caur, o quizá la de Ñancepinco, el que extendió el imperio hasta la sierra, pero ya no hay forma de saberlo. Cada rey construyó su propia ciudad dentro de la ciudad. Así, no eran palacios, sino mucho más. Recintos en los que vivía la familia real, los sacerdotes, los servidores, y en los que había todo lo necesario para esa pretendida independencia. Un huachaque de donde sacar agua, plazas para las ceremonias, un palacio, almacenes, santuarios, un sector militar y la imprescindible muralla con la que aislarse del resto. Mide 1,5 kilómetros de perímetro y en su parte más alta llega a los 12 metros de altura. Su ancha base, que le ha permitido sobrevivir a los terremotos, garantizaba que solo aquellos que eran bienvenidos tuvieran acceso a la ciudadela. Dentro era otro mundo. Abiertas plazas de una sencillez que desconcierta, llenas de luz y equilibrio, pintadas antes en brillantes colores. Zócalos, frisos, cenefas, en los que animales esquemáticos aliviaban la monotonía de las paredes lisas. Una decoración de peces y aves marinas como corresponde a una ciudad como esta, que del mar vivía. Aquí hubo jardines, hubo canto de pájaros, hasta que un día murió el rey que habitaba la ciudadela y ya no hubo nada, excepto soledad y silencio. Porque aseguran que ese fue el destino de las 9 ciudadelas de Chan Chan. Muerto el rey, las puertas eran selladas con todos sus servidores dentro, para que siguieran atendiéndole en la otra vida. De esa forma la ciudadela se transformaba en una inmensa tumba, y el sucesor iniciaba la construcción de otra nueva ciudadela. Palacios, plazas y almacenes quedaban desiertos, abandonados a su nueva dueña, la muerte. Tan solo una visita se produciría, la de los dioses, que acudirían a recoger el alma de los que allí quedaban enterrados, de aquellos privilegiados que pasaban de una a otra vida con la seguridad de una felicidad eterna. Fuera, en el cementerio del pueblo, el destino de las almas no debió ser tan glorioso, como tampoco lo ha sido el de sus huesos. Profanadas decenas de veces, sus tumbas han vomitado ya cuanto de valor se encerraba en ellas, aunque es probable que alguna quede inviolada, porque en su afán carroñero, los huaqueros, los buscadores de tesoros, han cubierto unas con la tierra sacada de otras, convirtiendo el cementerio de Chan Chan en un caos en el que los arqueólogos empiezan ahora a trabajar. Pero la muerte iguala a nobles y a plebeyos, y si las tumbas populares fueron profanadas, las otras, las de reyes y sacerdotes, no sufrieron mejor suerte. Más codiciadas por encerrar mayor riqueza, las tumbas de las ciudadelas han venido siendo saqueadas desde que los incas conquistaron la ciudad. Solo una mínima parte ha ido a parar a los museos. El resto de máscaras mortuorias, de orejeras, prendedores, collares y los 1000 objetos de oro y plata que formaban el ajuar funerario
fueron fundidos por unos y por otros a lo largo de los últimos 5 siglos. La cantidad depositada en las tumbas de Chan debió ser inmensa. En 1566, el rey de España recibió 268 kilos de oro procedentes de esa zona, el célebre quinto que correspondía a la corona. Si se tiene en cuenta que se trataba de la quinta parte de lo que oficialmente se extraía, no es exagerado suponer que la cantidad total superase las 2,5 toneladas de oro. 26 años después, en 1592, la corona de España recibía otros 124 kilos de oro en concepto de quinto. Y aún queda mucho más por extraer de las huacas y de las tumbas de Chan y de otros lugares del valle del río Moche. Oro y plata por toneladas. Sin embargo, el mayor valor de Chan está en sus adobes, en ese material perecedero, un tesoro arqueológico que se está perdiendo. Aquí, en esta parte del Perú, casi nunca llueve, no sobra la piedra y hace calor. Por eso el adobe resulta idóneo para construir, ahora igual que antes. Pero lo que funcionalmente resulta adecuado, arqueológicamente es fuente de interminables problemas. Esta tierra seca recibe cada 25 años más o menos la lluvia, pero no como una bendición, sino como un absurdo e injustificado castigo que inunda los campos, arrasa los poblados y disuelve las ruinas de adobe como si fueran un helado puesto al sol. En 1925, la lluvia torrencial redujo Chan a poco menos que un conjunto de montículos arcillosos apenas reconocibles. En los años 50 sucedió otro tanto y en 1983 volvió a suceder. Ana María, estas lluvias del año 83 han traído malas consecuencias para Chan, ¿no? Así es. Las lluvias del año 83 fueron lluvias que realmente sospechábamos una intensidad fuerte, pero no a tanta intensidad, efectivamente. Trajeron consecuencias nefastas para la conservación del monumento, fundamentalmente porque Chan es una ciudad construida íntegramente en barro. En algunas ocasiones hay inclusión de piedras, pero para, digamos, cimentaciones, cosas que no están expuestas. La destrucción de Chan se debió fundamentalmente, como repito, a la condición misma, la naturaleza misma del adobe, por cuanto no hemos conseguido hasta el momento una sustancia química que nos permita consolidar y poner duro el adobe frente y que resista frente a estas acciones del intemperismo. Y por el otro lado, uno de los mayores problemas en Chan es casualmente la humedad. La humedad por dos razones. Una de ellas, aparte de la que ya he explicado, una de ellas sería la activación de las sales contenidas dentro de los materiales que al humedecerse se activan y erosionan, salen por las superficies produciendo exfoliaciones en las superficies, ¿no es cierto? Y la otra sería las anegaciones de agua que se producen al interior de recintos que no están condicionados para un desfogue de estas. Entonces estas traen como consecuencia nuevamente la activación de las sales del suelo, el afloramiento por los muros y la erupción por las superficies. Entonces lo que hay que pensar es que los daños que se han causado con la lluvia del 83 son ya irreparables para Chan. Fundamentalmente.
Una vez que el barro se erosiona, quedó erosionado, ya no podemos volver a recuperar. Lo que hacemos nosotros en este momento es una intervención en cuanto a la conservación del monumento. Ni siquiera restauramos porque eso ya no lo tenemos permitido por normas técnicas. Solamente conservamos, prevenimos de que el monumento pueda estar expuesto nuevamente a un tipo de fenómeno de esta naturaleza o en sus, digamos, lo que cotidianamente le sucede, que son los fenómenos del intemperismo de otra naturaleza, como los aerosoles marinos que se van depositando, los vientos fuertes, vientos que cargan arena, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el peligro fundamental son esas lluvias cíclicas que cada 25 años aproximadamente descargan. Puede que dentro de veintitantos años haya otras lluvias de ese tipo. ¿Y de qué manera se va a evitar que Chan Chan sufra con esas lluvias y termine desapareciendo con las siguientes? Bueno, nosotros estamos pensando en estos momentos que es indispensable implementar un sistema de drenajes en Chan Chan, partiendo del Palacio Yudi, que es digamos, la sección de monumento que está abierta al turismo y que tenemos estructuras destapadas que hay que conservar. Entonces, con el Banco Central de Reserva estamos realizando un proyecto de conservación justamente para tratar todas las estructuras que se afectaron con la lluvia del 83. Y dentro del plan se contempla también la instalación, una primera etapa para la instalación de un sistema de drenajes que nos permita a nosotros evacuar aguas rápidamente y derivarlas a sectores, plazas muy amplias donde no afecte. Un caso muy palpable y elocuente de lo beneficioso de este sistema de drenajes es el Aguacal Arco Iris, donde previniendo las lluvias del 83 instalamos un sistema. Debido fundamentalmente a las condiciones mismas del suelo, que no tenía estructuras prehispánicas enterradas, era un suelo arenoso, fue muy fácil la instalación. Entonces conectamos una serie de redes y tuberías en todos los cubículos con un desfogue hacia la parte externa. Cuando vinieron las lluvias, erosionó ciertamente la parte de las cabeceras de muros y los paramentos laterales, pero no hubo acumulación de agua que depredara las partes bajas, que es donde está casualmente las partes originales del monumento. Entonces, esto mismo se pretende hacerlo en Chan Chan de a pocos. Y esto también es un problema no muy fácil de solucionar, porque bajo las estructuras de superficie que se ven, por ejemplo, en el Palacio Yudi, nosotros tenemos un paquete de 5 metros de profundidad de contenido arquitectónico-cultural. En 1982 estuvimos realizando un documental sobre Chan Chan para la televisión española. En él advertía a los espectadores de entonces que posiblemente esas imágenes que estaban viendo eran irrepetibles, que una nueva lluvia destruiría mucho de lo que en el documental aparecía. Resultó ser una especie de premonición. Un año después volvía a llover torrencialmente sobre Chan Chan, con los resultados que Ana María Joy le ha comentado. Dentro de un tiempo imposible de precisar, sucederá de nuevo, y aunque los arqueólogos dispongan de unas semanas para proteger lo más vulnerable, gran parte de esa ciudad de barro de 20 kilómetros cuadrados desaparecerá para siempre. La que fuera orgullosa capital del Imperio Chimú sigue muriendo muchos siglos después de que lo hicieran sus habitantes. No ha merecido la suerte de otras ruinas, construidas con sólida y casi eterna piedra. Por eso, recorrer con las cámaras de cine sus restos condenados es casi un acto piadoso. Pasado el tiempo, estas imágenes dormirán en algún archivo, en alguno de esos almacenes de fantasmas que son las filmotecas. Chan Chan ya no existirá para entonces. Se habrá reintegrado a la tierra y puede que al hacerlo haya cumplido su mejor destino, unirse al fin con sus gentes en el más profundo olvido.